Agradecemos a The Ashton Family Foundation, Dorothy Nielsen y al Centro Laura J. Wills para estudios del Libro de Mormón. El Instituto de Becas Religiosas Neil A. Maxwell, en asociación con los estudios religiosos de la Universidad de Brigham Young y BYU Broadcasting, presentan ¿Quién es este antiguo personaje que aparece en el epicentro de la historia? ¿Es un gran maestro? ¿Un revolucionario? ¿Un profeta? ¿O es realmente el Hijo Divino del Padre Divino? El Salvador del mundo. Buscando contestar estos interrogantes, muchos estudiosos han puesto de lado la divinidad de Jesús y han separado al hombre mortal de aquel Jesús de fe, el Hijo de Dios. Hoy, intelectuales mormones buscarán unir de nuevo la historia y la fe, el estudio científico y la revelación moderna, y así lograr un mejor entendimiento de quién era y sigue siendo hoy Jesús. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. Imágenes de María y el pequeño Jesús por mucho tiempo han matizado nuestra noción de cómo fue el nacimiento del Salvador. Sin embargo, debido a las variaciones en las narraciones del Nuevo Testamento, algunos eruditos desafían la visión tradicional de su nacimiento. Otros, sin embargo, ven en estas diferencias oportunidades para obtener un entendimiento más claro del nacimiento y juventud del Salvador, de cómo Él, el Mesías mortal, comienza su ministerio terrenal. ¿Conoces tú la condescendencia de Dios? Nacimiento y niñez. Manzana del Templo, Salt Lake City, Utah. Los cristianos hemos venerado por largo tiempo la historia del nacimiento de Cristo. La hemos amado más allá de lo imaginado. La Navidad está ahora repleta de tradiciones y leyendas. Pero encima de todo esto, permanece la buena nueva del amor de Dios y el cumplimiento de la profecía bíblica. El nacimiento milagroso de Jesús es considerado por los cristianos de todo el mundo como un hecho en el epicentro de la historia. Parte el tiempo y divide las edades, por lo que la historia del nacimiento de Jesús es tanto central como adorada. No hay una parte de la historia de la vida de Jesús que haya sido tratada tan devotamente por los creyentes o tan criticada por los estudiosos. De hecho, los críticos han estrechado las discrepancias entre los evangelios de Mateo y el de Lucas. En uno, Jesús es recibido por reyes sabios. En el otro, es alabado por pastores. En uno, el bebé está en una casa, y en el otro está en un pesebre. En un evangelio parece que se narra desde el punto de vista de José, y en el otro desde el punto de vista de María. Así que hay diferencias, ambas en geografía y en genealogía, y aún en cronología. Pero la diferencia de detalles apunta a la fabricación entre las dos narraciones o pueden quedar integrados convincentemente para afirmar la credibilidad fundamental del canon. Afortunadamente, en Navidad continuamos rodeados de regalos y recuerdos del nacimiento de Cristo. Espero que siempre sea así. En el proceso, trataremos de mirar más de cerca los evangelios de Mateo y Lucas para entender realmente la verdadera historia de la Navidad. Reconciliando, Mateo y Lucas. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Mateo 1:21.
Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será el grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:31-32. Una de las grandes bendiciones de leer las Escrituras acerca del nacimiento de Cristo es que ellas son bastante familiares. Y es también una de las desventajas. La gente a menudo las lee sabiendo lo que va a pasar, y no siempre con el sentido de lo que realmente está allí. Las Escrituras dicen en Lucas: y aconteció que, estando ellos allí, una vez más pienso que acabamos de leer esto en la hermosa prosa de la versión Reina Valera. Pero, ¿qué tanto estuvieron allí mientras allí estaban? ¿Cuánto tiempo habían estado en Belén antes de que llegara el día de dar a luz? ¿Llegaron acaso de noche? A menudo animo a mi propia familia, en nuestras lecturas, a hacer una pausa y simplemente cavilar algunas de las palabras, a detenernos realmente en los detalles que las Escrituras nos dan y a hacer algunas preguntas, a preguntarle al texto acerca de lo que sabemos y tal vez de lo que no sabemos, y a imaginar que nosotros mismos vamos a contestar. Una de las cosas que es importante entender en los evangelios es que están interconectados. No son 3 o 4 relatos separados acerca de Jesús. Y una de las cosas que podemos entender como eruditos es que es muy claro que Mateo, Marcos y Lucas se prestaron el uno del otro. Y es como armar un rompecabezas intentando descubrir quién fue la fuente y quiénes los responsables de pedir prestado. La audiencia moldea en gran medida la manera en que Mateo y Lucas presentan sus historias acerca de María, José y el niño. Mateo le escribe a una audiencia judía. Esto es claro al comienzo del relato de su evangelio, cuando él comienza con una genealogía que termina en Abraham. Iniciando la historia de su nacimiento, Mateo nos da una genealogía de Jesús, la cual es muy simbólica. Hay 3 conjuntos de 14 generaciones, empezando con Abraham y terminando con Jesús. El empezar la historia con Abraham trae un gran simbolismo. Quien mira el Evangelio de Mateo ve rápidamente esa estructura simbólica. De hecho, él está tratando de responder a la pregunta de sus amigos judíos. Bien, si Jesús fue el Mesías, ¿por qué no lo reconocimos? ¿Por qué no fue obvio para nosotros? Mateo parece una antigua biografía en toda la extensión de la palabra, mientras que Lucas no lo es. Como algunos eruditos lo han sugerido, la de Lucas es una narración histórica, demarcando la historia de la salvación, y él lo hace utilizando una prosa histórica. Así que en Mateo tenemos una biografía enfocada en Jesús y en Lucas, una narrativa histórica que cuenta la historia de Jesús, pero aportando una abundante cantidad de evidencia adicional que sugiere que Él es el Mesías prometido. Lucas escribe para clarificar que los cristianos pueden ser judíos, pero ellos tienen un marco de referencia completamente diferente. Uno de los factores a los que Lucas continuamente hace referencia, particularmente en los capítulos 1 y 2, es al hecho de que aquellos que están asociados con la apertura de esta historia respetan la ley. Es un tema que se presenta una y otra vez continuamente en los capítulos 1 y 2, que de acuerdo con la ley, estas personas son respetuosas y obedientes. Si tenemos que escoger entre los 2 relatos del nacimiento, los de Mateo y de Lucas, la mayoría de los académicos creyentes se irían con Mateo y descartarían a Lucas por ser históricamente confiable por muchas razones. Yo creo que es posible poner estas 2 historias a la par y encontrar coherencia en ellas. Mateo enfatizando a Jesús como un rey davídico y Lucas enfatizando a Jesús como el hombre de todos los hombres, quien desciende no solamente de Abraham, sino que va más allá del mismo Adán. Nazaret. Nadie sabe realmente toda la historia, lo cual creo que es una gran lección de por qué no debemos juzgar a otros, porque en verdad no sabemos. Cuando María deja Nazaret para ir a visitar a su prima Elizabeth y regresa, ella ya está embarazada. Y muy probablemente dio mucho de qué hablar en la aldea de Nazaret. Cuando
María regresa a la pequeña aldea de Nazaret. Su vida nunca sería la misma. Y como en todos los pequeños pueblos, todos saben los asuntos de todos, y pienso que ese fue el mismo caso con María. Así que cuando ella regresa de visitar a su prima Elizabeth, de acuerdo a la tradición, al sur de Jerusalén, en la región de Ein Kerem, ella regresa y está esperando un niño. Y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades. Y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté, una virgen, más hermosa y pura que toda otra virgen. María. El libro de Mormón proporciona detalles interesantes acerca de María. Primeramente comenzamos con la visión de María que Nefi tuvo 600 años antes del nacimiento del Salvador. Y una de las cosas que esto nos indica es que María fue preordenada para ser la madre del Salvador. Este no fue un acontecimiento fortuito que tuvo lugar al momento del nacimiento del Salvador. Nefi describe a María y usa terminología que el profeta José Smith traduce a principios del siglo XIX como sumamente hermosa y blanca. Y en nuestro siglo XXI, en lenguaje normal, miramos esto y finalmente decimos, ¿qué quiere decir eso de que era hermosa y era blanca? Bueno, si buscamos en el diccionario por la definición de estas palabras, vemos que Nefi probablemente no se refería solamente a las características físicas como su belleza, sino también a la idea de que ella era pura, inocente, preciosa e igualmente una mujer muy virtuosa. Originalmente fue una pregunta. El Espíritu le pregunta a Nefi en el versículo 10, ¿qué deseas? Y esto es después de haber visto el árbol, la visión que tuvo Ley del árbol. Y Nefi dice, deseo saber la interpretación de ello. Y en vez de darle la interpretación, el Espíritu le da más visiones. En el versículo 13, él ve, y en ella vi una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Continúa, una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. Y en el versículo 18, he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. Versículos más adelante, el Espíritu le muestra más, y Nefi dice, vi de nuevo a la virgen llevando a un niño en sus brazos. Entonces el Espíritu le pregunta una vez más a Nefi, ¿comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y ahora Nefi puede decir, sí, es el amor de Dios. Encuentro muy interesante que en vez de mostrarle la interpretación del árbol, él le enseñó acerca de María, la madre de Jesucristo. Anunciación. Y al sexto mes, Dios envía al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas 1:26. Cuando Gabriel visita a María, el sentimiento que se tiene de toda esta historia es diferente de cuando él se le aparece a Zacarías. Zacarías estaba temeroso. En el caso de María parece algo más natural y casi al punto de sugerir que ella está acostumbrada a experiencias espirituales y que quizás esta no sea la primera ocasión en que ella había sido instruida por un ángel. Aquí está una joven mujer de poca trascendencia, sin título alguno, que recibe la visita de un ángel, quien le anuncia
que ella será la madre del Hijo de Dios. Y su respuesta demuestra una gran fe. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Lo que no entendía es cómo sería posible siendo virgen. Me impresiona la fe y la devoción de María. Ni una sola vez ella dice, esto no puede suceder. Ella sabe que va a pasar y se somete en total obediencia, fe y devoción a la voluntad del Padre. Nazaret. Muchos meses antes de que el ángel se apareciera a la joven María aquí en Nazaret, él visita en el templo de Jerusalén a un anciano sacerdote llamado Zacarías y le dice que su esposa tendrá un hijo y llamará su nombre Juan. Meses antes de que el Mesías naciera de María en Nazaret, el que iba a preparar el camino para el Mesías nace de Elizabeth, una prima de María. María y Elizabeth. En aquellos días, levantándose María fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. María, quien habría de ser la madre del Hijo de Dios, y Elizabeth, la madre de Juan, eran primas de acuerdo al Evangelio de Lucas. Ellas se debían conocer. Debieron tener oportunidades de relacionarse. Elizabeth, después de muchas décadas, finalmente tendría un hijo. Cuando la noticia se empezó a esparcir por los alrededores de las colinas, todos debieron alegrarse por Elizabeth. Este debió ser un día glorioso y memorable. El hecho de que María descubriera que ella también tendría un hijo pudo haber sido igualmente gozoso si el Espíritu le hubiera dado a entender que este glorioso nacimiento significaría para ella y para todo el mundo. María viene a visitar a Elizabeth como le pidió el ángel. Elizabeth, una mujer anciana, a una edad bien avanzada para tener hijos, se encuentra con María, esta joven, más joven de lo que creemos. María. No me lo puedo imaginar. María debió haber tenido un pequeño desasosiego. ¿Cómo es que, si ella no se lo ha contado a nadie, Elizabeth se entera de que no es la única que está embarazada? Y en lugar de reprender a María diciéndole, ¿qué es lo que has hecho? Esto no está bien. Elizabeth empieza a alabar a Dios y le dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo supo esto Elizabeth? María no se lo dice. No hay evidencia de que ningún ángel se le haya aparecido a Elizabeth. Ella muy claro nos lo dice. El Espíritu Santo le ha hablado a través de su hijo aún por nacer, Juan, un Elías, un precursor, cumpliendo ya con su trabajo, testificando que el Hijo de Dios está a punto de nacer. En ese momento memorable, usted ve la mano de Dios en esas dos mujeres. No hay un tiempo o un lugar más brillante, más glorioso en la tierra que lo que vemos pasar en ese exacto momento. María y Elizabeth tienen en sus vientres el futuro de todos nosotros.
Estar en Nazaret nos da la oportunidad de reflexionar en los esponsales de José y María. En los días de Jesús, de acuerdo a las costumbres judías, cuando una joven pareja iba a desposarse, sus respectivos padres se reunían y hacían los acuerdos de la boda. A partir de ese momento, los jóvenes estaban oficialmente comprometidos. Generalmente, ese acuerdo duraba 1 año. Y estando la boda ya cerca, las mujeres de ambas familias se reunían con la joven para intercambiar presentes, dar consejos y celebrar. Es muy improbable que José y María hayan disfrutado mucho o algo de estos momentos de celebración. Cuando decimos que José y María probablemente no disfrutaron de momentos de felicidad desde el momento de su matrimonio formal, después de sus esponsales, hasta la llegada de su hijo primogénito, creo que lo decimos literalmente, que no hay mucha felicidad en términos de las condiciones sociales, en términos de las costumbres normales de aquellos días, pero probablemente hubo mucha felicidad en las cortes de lo alto. José. Me gusta creer que José creyó todo lo que María le dijo. Sin embargo, él es un carpintero, un hombre práctico, y obviamente pensó por largo tiempo lo que debía hacer. Ellos estaban desposados, que es lo mismo que estar casados. Seguramente pensó en un divorcio para mantener todo en privado. Privado en este caso significa íntimo, no era un divorcio público, pero era algo en lo que él pensó para salvarla de la pena de muerte. Ahora el Señor interviene a través del ángel para fortalecer a José. Él sabe qué camino seguir y que será protegido, pero por encima de todo, que María será protegida. Me gusta el relato de Mateo. Como en el versículo 19, él llama a José un hombre justo, porque él no estaba dispuesto a hacer de ella un oprobio público. Fue consciente de dejarla en privado. Y es interesante el ver que tan solo el pensamiento de dejarla le causaba pena. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le explicó exactamente quién sería este niño y cuál sería su papel y el de María. Y a causa de esta experiencia, él cambió completamente y después de la visita del ángel, él se vuelve 100% cumplidor de los mandamientos del Señor y leal a la que sería su novia. Viaje a Belén. Belén está a 100 millas de Nazaret. Para ponerlo en términos de hoy en día, María a los 9 meses de embarazo se vio forzada a viajar en un burro por un camino montañoso. Es casi totalmente seguro que ellos estaban con otras personas. Hubiera sido muy arriesgado en esos tiempos intentar hacer la jornada ellos solos. Pero esto significa que tendrían necesidad de hacer paradas frecuentes. Y esto debió ser muy difícil para ella. Me imagino esto porque cuando ellos llegaron a la posada estaban solos y no había espacio para ellos. De alguna manera quedaron atrás. Imaginemos la incomodidad física de todo esto. Además, María se preguntaba, ¿cómo podré dar a luz al Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? Sin embargo, su fe era fuerte y ellos continuaron hasta llegar. Si la evidencia que Lucas nos da es correcta y las personas estaban llegando de todas partes para ser contados o quizás preparándose para pagar impuestos, y si era la primavera, como los santos de los últimos días lo creen, Jerusalén estaba atestada y aproximándose al festival de la Pascua. Tal vez no habría espacio en Jerusalén para todos. Por supuesto, esto es si le creemos a Lucas. Lógicamente, una de las cosas favoritas de las historias de Navidad es la imagen del malvado hostelero que no tiene un lugar para él. Pero aún así no estamos tan seguros como nos gustaría estarlo. Cuando decimos que no hay espacio en la posada, la palabra posada es la traducción del término griego kataluma, que puede significar posada o una parada para las caravanas,
o que también puede ser un cuarto de huéspedes o un aposento superior. De hecho, la única otra ocasión en que Lucas usa el término es en Lucas 22:11, y es para el aposento superior que Jesús ha preparado para la última cena. Así que no tenemos todas las evidencias para recrear realmente todo lo que pasa en Belén. Podemos tener una pequeña comunidad recibiendo a los peregrinos de la cercana Jerusalén, o quizás a una pequeña comunidad sobreocupada por personas que vienen a registrarse en su lugar de nacimiento. Quizás fue simplemente que José trajo a su esposa a Belén porque allí él tenía lazos familiares y no tenía mucho espacio en la casa. El cuarto de invitados estaba lleno, ella estaba a punto de dar a luz, y el lugar más privado que encontraron era el establo. Los pastores. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Lucas 2:8. Lucas nos dice que los pastores estaban en el campo pastando los rebaños. Eso nos hace asumir que era primavera. Esta escena es típica de primavera, porque ellos estaban apacentando las ovejas y hay alguna preocupación y atención adicional. Se ha contemplado la posibilidad de que estuvieran cuidando los rebaños del templo. Y por supuesto, siendo para el sacrificio, estos deberían estar sin imperfecciones, así que habría un cuidado adicional en el proceso del pastoreo para estar seguros de que ninguno sufriría daño, que iban a estar protegidos. E igualmente, desde el punto de vista económico, este es el tiempo en que las ovejas son más vulnerables. Así que aparentemente no tenemos los jóvenes tradicionales que cuidan los rebaños, sino quizás hombres veteranos, maduros, experimentados, porque es un asunto económico, un asunto de religión. Y parece que en este momento ellos están en el campo, cuando de repente el anuncio del tan esperado nacimiento del Mesías finalmente llegó. Y los pastores, por supuesto, se regocijan. A menudo pienso que si de hecho ellos eran pastores del templo, ¿cuánta riqueza simbólica tiene esta historia? Ellos están cuidando los corderos recién nacidos, que serán utilizados en los sacrificios más importantes y extraordinarios del templo, el cordero perfecto. Y en ese mismo momento estaba naciendo el Cordero de Dios. Cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, esto debió ser, claro, inusitado aún para ellos. Al comienzo, los dos están asustados y aterrorizados. Es entonces cuando se dan cuenta del mensaje. Es algo que no les va a hacer ningún daño. Pero lo importante para mí es que ellos van deprisa. Estos pastores son creyentes y ellos están emocionados y ansiosos de ir. Y ellos van en dirección a Belén y empiezan a buscar a través de la ciudad, tratando de encontrar al Mesías. Algo así como cada uno de nosotros cuando sabemos del Hijo de Dios. Entonces debemos buscarlo y venir a Él y encontrarlo. Yo confío en el reporte de Mateo y Lucas. Mateo seguramente de primera mano, Lucas tal vez de segunda o tercera mano, pero basado en los relatos de testigos. Y pienso que es el relato de los testigos lo que resalta por encima de todo y me dice, sí, aquí hay un acontecimiento real. Un ángel visitó a ese sacerdote, un ángel visitó a esa joven mujer de Nazaret y visitó a esos pastores y la historia fluye de allí. Y yo lo acepto, yo la creo y yo la tomo al pie de la letra. La huida a Egipto. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores.
Egipto. Egipto es diferente de cualquier país del mundo. Sabemos que Herodes el Grande escuchó el nacimiento mágico de un recién nacido que sería rey de los judíos. Entonces Herodes, lógicamente, estaba temeroso de su reino. Si alguien más iba a ser líder de los judíos, esto amenazaría su reino. Entonces ordenó una búsqueda abarcando todo Belén para encontrar a este niño que había nacido. Y eso es exactamente lo que pasa. Entonces José el carpintero y María tienen que partir de Belén. Y el único lugar seguro para ellos es Egipto, un lugar seguro donde pueden escapar de este rey. Ellos se quedan en Egipto 3 años y medio. Y creo que por su temor a Herodes y su gente, ellos nunca se quedan en un lugar por mucho tiempo. Y es por esto que ellos van de un lugar a otro. Y esos son lugares santos para los cristianos hasta el día de hoy. Y es por esto que muchas iglesias se levantaron en los mismos lugares donde la Sagrada Familia vivió. Si usted visita lugares como estos, musulmanes y cristianos repiten los mismos milagros que Jesús realizó durante su visita a Egipto. Todo esto es una evidencia importante de la presencia de la Sagrada Familia en Egipto. Iglesia de la Santa Virgen, Cairo, Egipto. James E. Talmage sugiere que la presencia de José y María en Belén con su hijo podría crear interrogantes. Y ya sabemos que Herodes tenía sus antenas puestas. Y además, hay gente que sospecha de este infante. Además, ya había dado de qué hablar. Pasó el incidente del templo con Zacarías, cuando la gente notó que él había estado adentro más de lo acostumbrado, y después sale pero no puede oír ni hablar. Y además hay rumores en Belén donde hay pastores que vieron una manifestación angelical. Luego, en la ocasión en que hicieron la ofrenda de sacrificio por su nacimiento, ambos, Simeón y Ana, sufren experiencias interesantes cuando se encuentran y hablan en el templo con José y María cuando ellos traían el niño. De manera que ya hay un rumor en la sociedad de que algo está pasando con este niño. Y eso, de hecho, permite que fuerzas se alineen en contra de Jesús. Ellas son parte de este mundo, pero hay otras fuerzas extrañas que se alinean contra él, fuerzas que forman parte del mundo invisible. Y de algún modo, estos dos mundos empiezan a golpear a José y a María. Ellos aún no saben todo lo que está pasando, pero más adelante en los evangelios se aclarará todo lo que está sucediendo. Monasterio del Sirio Wadi Natrun, Egipto. Estamos aquí en el monasterio sirio
ubicado en el desierto occidental de Egipto, que está dedicado parcialmente a la visita de María, José y Jesús, quienes se dice atravesaron esta área durante su huida del rey Herodes. El periodo inicial de la vida de Jesús, comprendido entre el tiempo en que sus padres le traen a Egipto y el inicio de su ministerio a la edad de 30 años, está cubierto de silencio, invitando así a la especulación y confusión. Al igual que con cualquier investigación en la vida de Jesús, uno puede encontrar respuestas en los textos de los evangelios y en trabajos de autores contemporáneos, tanto cristianos como judíos, tales como Filo y Josefo. La tumba de Herodes. Herodes, habiendo sobrevivido el homicidio de su hijo por 5 días, muere, habiendo reinado por 34 años desde que obtuvo el reino por haber motivado el asesinato de Antígonas, Flavio Josefo. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y él regresó y habitó en la ciudad de Nazaret. Mateo 2, 19, 20, 23. Nazaret. La ciudad de Nazaret, un lugar vinculado al nombre de Jesús, es el lugar donde creció desde la infancia hasta la madurez. En el tiempo de Jesús, Nazaret era una villa tan insignificante que ni se menciona en la mayoría de los registros de la época. Algunos académicos estiman que menos de 500 habitantes vivían allí. Lucas nos cuenta que en Nazaret, una joven mujer llamada María recibe la visita del ángel Gabriel, que le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mateo registra que después de que la familia huye a Egipto con el niño, María y José regresan a Palestina y se ubican en la villa de su juventud. Aquí, desconocido en las calles de Nazaret, camina el Dios de Abraham. Infancia. Muchas personas se han preguntado por qué no se habla de la infancia de Cristo en las Escrituras. Apenas tenemos ese versículo, pero muchos han tratado de llenar los vacíos de este tiempo. Algunas partes de la literatura apócrifa hablan acerca de su infancia y lo que hizo cuando crecía. Por alguna razón el Señor ha decidido que esto es algo que no necesitamos saber. La tendencia natural de los seres humanos es llenar estos vacíos. Y hay al menos antiguamente muchos evangelios de Jesucristo que vinieron con toda clase de historias extraordinarias, donde Él trabajó la madera en el taller de su padre, que Él hacía que los animales hicieran lo que Él quería, y que hizo toda clase de maravillosos milagros. Todo esto, por supuesto, es pura ficción. Los escritores de los evangelios no escribieron mucho acerca de esto porque realmente no era tan importante. Festividades, templo, sinagoga, hogar, eran componentes muy importantes de la crianza de un niño judío. Se le enseñó el estudio de las Escrituras. Recibiendo esta enseñanza en casa, en la sinagoga o en el templo, este era un aspecto muy importante de su vida. Todos los días debieron hacer sus oraciones, lo que nos lleva otra vez a las Escrituras. Se trataba de un hogar piadoso, un hogar ortodoxo, devoto. Había coincidencias significativas entre la vida seglar y la religiosa, y probablemente la sinagoga era el centro de instrucción escolar judía. Y por supuesto es impactante que mientras se instruía en las Escrituras, Jesucristo en realidad aprendía sobre él mismo, las profecías que sobre él se habían escrito, su vida. El niño Jesús. El jardín Orson Hyde, Jerusalén. La única evidencia sólida de las Escrituras que tenemos concerniente a la juventud de Jesús sucede en el antiguo templo. Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo llevaron a Jerusalén para la celebración de la Pascua.
Fue en esa ocasión que Jesús enseñó en el templo. Cuando sus padres, José y María, estaban de regreso hacia Nazaret, alrededor de un día de camino de Jerusalén, ellos descubren que Jesús no se encuentra con ellos y entonces regresan a Jerusalén a buscar a su hijo. Bien, ellos han estado viajando por un día en una caravana de Galileos desde Jerusalén, de regreso de la fiesta de Pascua hacia Galilea. Y finalmente se enteran de que Jesús no está ahí. Me los imagino buscándolo desesperadamente, pero creo que había, adicionalmente, un poco más de presión, porque él no era un niño cualquiera, no era solamente su amado hijo, pero era igualmente el unigénito del Padre. Esto es lo que Lucas nos dice. Y aconteció que 3 días después lo encontraron sus padres en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley o de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. Pero si usted lo nota en el pie de página, ahí nos dice, y ellos lo oían y le hacían preguntas. Así que realmente fue al menos un diálogo, porque él les enseñaba algunas cosas a ellos. De hecho, sospecho que alguna de estas enseñanzas que él les dio como un niño de 12 años fueron las mismas enseñanzas básicas que unos 20 años más tarde ellos oirían de este milagroso hombre de Nazaret que les estaba causando tanto dolor y ansiedad. Pero de un joven de 12 años, ellos pueden tomar esa clase de preguntas y de ideas. Él no era ninguna amenaza para ellos. Obviamente, unos 20 años después, como adulto, enseñando las mismas reglas básicas, ellos lo consideraron una gran amenaza para su poder y autoridad. Y todos los que le oían se asombraban. Lucas 2:47. Cuando María y José entraron al templo, ellos le reprobaron firmemente cuando María dice, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es interesante ver la respuesta de Jesús. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? De esta respuesta podemos deducir 2 cosas. Número 1, Jesús le recuerda a María que él no es el hijo de José, sino el Hijo de Dios en el cielo. Y él recuerda que, número 2, él reconoce su potencial divino. Él entiende su papel en el plan de salvación, aún a sus 12 años de edad. Yo creo que el hecho de que Él nace hace un énfasis real en la naturaleza de su experiencia entre nosotros. Que Él no haya venido y vivido en esta vida como un espíritu, como una persona que no siente como nosotros sentimos, que no ve como nosotros vemos, que no siente como yo siento, sino que es afectado así como yo soy afectado por los eventos y todas las otras cosas que afectan mi vida, hace que para Él todo sea tan real como lo es para mí. Así que Él me entiende. Campo de pastores, cerca de Belén. Las extraordinarias circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús preparan el escenario para la extraordinaria vida que le seguiría, porque así como el profeta Isaías escribe sobre el niño que entre nosotros ha nacido, el aumento de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
La noticia del nacimiento de Jesús de Nazaret, en las más humildes circunstancias, ha resonado a través de los siglos con reyes y labriegos. Diversas culturas alrededor del mundo miran esta historia y se ven ellos mismos. Y aun cuando poco se sabe acerca de su infancia ni de su juventud, el relato del niño Jesús enseñando a los maestros del templo apunta el curso del camino que el Salvador tomaría para establecer su reino en esta tierra. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. BYU Broadcasting.